Bueno amigos, hola, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer las diarias de pesca. Son importantes, tanto para la Alianza como para la Horda. Y bueno, en este vídeo, básicamente, voy a poner todo lo que son las diarias de la Alianza y la Horda de pesca. ¿Vale? En este vídeo va a ser de pesca. Al igual que otros días, bueno, ir haciendo otros vídeos de otras diferentes diarias. Empezamos con las diarias de pesca para la Horda y la Alianza. Vamos allá. Vamos allá. Pues eso, aquí estamos en WoW. Aquí nos vamos hacia... Bueno, estamos en Dalaran. Estamos en Dalaran. Voy a poner el mapa para que lo veáis. Estamos en Rise of the Lich King, en Dalaran. Y estamos en el reino de Rasganorte. ¿Vale? En el reino de Rasganorte, aquí está la ciudad de Dalaran. ¿Vale? Vuelvo a ponerlo. ¿Veis? Este es el mapa de Rasganorte. Y aquí está la ciudad de Dalaran. ¿Vale? Al norte de el Canto de Cristal. Aquí. ¿Vale? Es que está muy cerquita de otra zona, ¿vale? Entonces, a veces cuando lo pinchas, pues te lleva a otra zona. Pero bueno, aquí está Dalaran, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos tenemos que dirigir? Pues ya lo veis aquí. Donde pone el manto de la noche. Cerca del manto de la noche. ¿Vale? Donde pone el manto de la noche. Entonces, ahora mismo quitaríamos el mapa y estaríamos aquí. Nosotros normalmente cuando hacemos casa, ¿vale? Quiere decir, nos ponemos en nuestro lugar de aterrizaje para cada vez que mandemos la piedra del hogar, ¿vale? Cada vez que hagamos la piedra del hogar, si hacemos casa aquí, ¿vale? Deberíamos de hablar con esta y apareceríamos aquí. Yo recomiendo, bueno, yo normalmente no aparezco aquí, ¿vale? Yo os comento donde siempre aparezco. Me gusta aparecer en este lugar, aunque realmente ese es muy bueno, pero me gusta aparecer en este. Yo normalmente, cada vez que tiro piedra del hogar en Dalaran, yo aparezco aquí. ¿Vale? Porque aquí normalmente cuando apareces directamente vuelo. ¿Lo veis? Puedes volar tú normalmente. Tito, buenos días. A World of Warcraft. Luego hoy haremos algo de multi... Un poquito de multijuegos, ¿vale? Primero empezaremos con World of Warcraft y luego iré enseñando varias cosas. Estamos haciendo también un vídeo de YouTube. Entonces, poquito a poco, pues iré poniendo, ¿vale? Y lo dicho, estamos en World of Warcraft, en Dalaran, y la diaria de pesca es esta, ¿vale? Tenemos que hablar con Marcia Sedal. Marcia Sedal, tanto para la Alianza como para la Horda, nos va a dar unas misiones, ¿vale? Y las misiones nos van a mandar a varios sitios donde la recompensa, que está súper bien, nos dan una bolsa donde nos pueden tocar joyas épicas, ¿vale? Joyas muy buenas, ¿eh? Como por ejemplo... Bueno, ahora mismo no sé si tengo alguna. Pero bueno, es igual. Creo que con otro personaje la tengo, ya lo enseñaré. Pero lo dicho, ¿vale? Nos van a dar recompensas muy buenas. Nos van a dar a veces unos marcos que valen mucha pasta, que ahora lo veremos. Y nos dan muchas monedas de oro. Y aparte de eso, nos dan reputación con el Kirintor. Entonces, si tú haces cada día la reputación de pesca y cocina, te vas a hacer en un momento el Kirintor, ¿vale? Sin el tabardo, sin tener que ir a mazmorras ni nada. De verdad que en unas cuantas semanas te lo haces. Chino Chalo. ¿Qué tal tu pierna, amigo? Bueno, jodido. La pierna estoy todavía fastidiado, la verdad, Tito. Entonces, cogemos esta misión que se llama Desplazado. Vamos a ir a hacer varias. Y en esta ocasión nos mandan Desplazado. Desplazado es muy sencilla, ¿vale? Te tienes que ir aquí directamente en Dalaran. Aquí tiramos la caña. Normalmente mucha gente se pone, cuando se tira la caña, se pone música. Bueno, a mí la verdad es que la música de World of Warcraft me encanta. Entonces aquí lo que podéis hacer, ¿vale? En el gestor de equipamiento, yo siempre me pongo el de pesca. Como podéis ver, a mí en pesca tengo un sombrero que me aumenta. Yo la tengo a 4.50. Pero cuando tenéis poquita habilidad en pesca, ¿vale? Aquí la podemos ver, la habilidad que tengo. ¿Veis? La habilidad de pesca que pone 4.50. Realmente no son 4.50. O sea, ahora mismo tengo 4.65. ¿Por qué? Porque si os fijáis ahí pone 15. Y es lo que quiero que veáis, ¿vale? Aquí te dice que la pesca aumentada está en 5. Es decir, tú tendrías 455, ¿verdad? Pero es que luego mi caña son otros 5.
¿vale? Más, bueno, 5 que yo le he puesto, más otra cosa que tiene la caña incorporada, que son otra pesca equipada en 5, o sea, serían 15. Por eso, en realidad, tengo 465. Lo podéis aumentar, como por ejemplo con este gusano de luz. ¿Veis? El gusano de luz yo lo estoy aplicando ahora. Y atención la historia ahora cómo se pone. Porque mirad la habilidad ahora cuánto tendría. Ahora mismo tendría 450 más 115. O sea, ahora mismo tendría, por lo cual lo va a hacer en un momento, tendría 565. Esta es una ventaja muy buena. Porque, por ejemplo, cuando tú haces la diaria de pesca, al tenerlo a 465, normalmente tienes muchísimas más posibilidades de que te salga antes que una persona que no lo tenga con habilidad subida. ¿Veis? Aquí vais pescando. Ahora, por ejemplo, nos ha salido un pezqueñín fulgurante, que la verdad que es un pez que no vale para nada, absolutamente para nada, solamente a lo mejor para warriors o pícaros o lo que sea, para comer un poco y regenerarte, pero la verdad, chicos, que a estos niveles esto es una porquería, no vale absolutamente para nada. ¿Veis? Aquí cada vez que sale esto que se hunde la caña, es que tenéis que darle justo para pescar. Cuando no tenéis la habilidad muy subida, esto cuesta mucho, ¿vale? Muchas veces os falláis. Y a medida que vais subiendo la pesca, pues vais pescando cosas importantes. Ya os digo, a veces podéis pescar una caja a lo mejor que contiene cueros, o podéis pescar cosas muy guapas, Depende. Creo que se incrementará mucho en Cataclysm, ¿vale? Que será la próxima expansión. Y creo que la pesca ahí en Cataclysm ya es más importante. Es decir, tener la subida así muy, muy interesante, porque te tocan cosas. También no olvidemos la arqueología. Que cuando pongan arqueología va a ser la hostia, ¿vale? Es muy bueno. Pero, hombre, ¿qué dices? Ya está, mira, ¿veis, chicos, lo que os decía? Nos tocan, por ejemplo, cositas como esta, ¿no? Una anguila resbaladiza que te dice que restaura 18.480 puntos de salud. Es decir, te cura eso automáticamente mientras que estás sentado comiendo. Y además, vamos a hacerlo para que lo veáis básicamente. Te sientas a comer, imaginaros que tenéis que ir a una mazmorra o lo que sea, y sois tanques, importante, sois tanques, pues esto lo que os hará, a medida de que comáis 10 segundos, es aumentaros, por ejemplo, esto. ¿Veis el queso de ahí arriba que pone, estás cubierto de aceite de anguila? Al menos mirándolo por el lado positivo, tu índice de esquivar ha aumentado 40 puntos. Es decir, cada vez que te pega un boss o te pega algún ad o cualquier NPC o lo que sea, 40 puntos de esquive, más tu habilidad, ¿vale? Y la habilidad, ¿cómo la vemos? Fácil, nos ponemos nuestro personaje y donde pone esquivar, ¿veis? Esquivar 6.94. Yo siempre tengo activado el grupo de estadísticas base y el grupo de defensas, ¿vale? Porque yo normalmente soy PvPero y siempre miro el temple. ¿Veis? Por ejemplo, ahora están en 893. Yo en el momento que cambio a mi equipo de PvP, que no es muy vasto con este personaje, serían 1037 de PvP, ¿vale? Vamos allá, chicos. Entonces, la diaria la haríamos con esto. Anguila resbaladiza hinchada. Importante. Clicaríamos, clic derecho, ¿vale? Lo abriríamos todo. Yo siempre pongo que el despoje sea automático para poder no estar ahí a ver qué pongo, a ver qué quito y tal. Aquí también recordad que tenéis a la izquierda la diaria y también a la derecha otra diaria, ¿vale? Que es importante también por si queréis hacer las diarias cada día. Tengo puesto... ¿Ah, sí? Espérate que lo cambio. No, no tengo puesto eso. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Muchas gracias, tío. No, porque me pensaba que tenía puesto otra cosa, ¿eh? Es verdad, y además ya no es mi cumpleaños, ¿eh? Que tenía puesto, es verdad. He estado mirando ahí unas cosas. Vale, ahora sí. Gracias, Dracox. Qué grande eres. Pues lo dicho, chicos, vamos allá. Aquí estamos lo que estábamos diciendo. La diaria de pesca. Normalmente las tendréis que entregar otra vez aquí, ¿vale? Hablando con Marcía Sedal. Pero en este caso, el desbrazado. En este caso, el desbrazado, repito, ¿vale? Nos manda. Hay 2 diarias, creo, de pesca que nos mandan a varios sitios. Y en este caso, el desbrazados se tiene que entregar aquí, ¿vale? Donde pone primeros auxilios. Entramos. Vemos esta mujer con el interrogante, o Lisarra la amable. Que la amable no tiene nada porque nos cobra todo. ¿Vale? Entregamos, nos dan
una bolsa automáticamente aquí. En mi caso no, porque ya tengo el Kirin Tor al 999 de 1000 de reputación, pero nos aumentaría la reputación del Kirin Tor. Ya os explico para qué sirve. ¿Vale? Y aquí directamente, si nos fijamos, me han dado varias cositas. Entonces aquí iríamos, ¿vale? Que a veces te dan otra diaria también de pesca. Fijaros lo que os decía, ¿vale? A veces te dan cuadros y cosas que los puedes cambiar por bastantes monedas de oro. Incluso hay uno que creo que es una campana de no sé qué que te da 100 monedas. Te pueden dar joyería, te pueden dar cuadros, te pueden dar bastantes cosas. También te dan cosas como, por ejemplo, pesca rilado, que esto no vale para nada, yo digo. Yo esto directamente, todo esto lo vendo. Y el cuadro también. La lima que he pescado también. Y los peces, los pezqueñines esos que hemos pescado, que están aquí, también. Yo todo eso me lo quito de encima. Y esto que pone aquí, que se llama el elixir de caminar sobre el agua, va muy bien, ¿vale? Porque si no eres, por ejemplo, DK, ¿vale? O no eres priest, ¿vale? Sacerdote, y DK es caballero de la muerte. O no eres, bueno, algún tipo de personaje que pueda levitar por encima del agua. Esto va muy bien porque lo tiras y directamente caminas sobre el agua. Y va súper bien. En el momento que te hagan daño, se quita. Pero mientras que no te hagan daño, puedes caminar por el agua. Y va muy bien, la verdad. Y lo que os decía, ¿vale? Ya tendríamos esto. Entonces, la reputación del Kirin Tor aquí arriba. ¿Vale? Y aquí, si os fijáis, ¿veis? Yo la tengo a 999. Te puedes equipar un poco con algunas cositas, como por ejemplo, ¿veis? Algún épico. En este caso, por ejemplo, si yo fuera tanque, me podría poner guanteletes probados en fuego. Juegazo el WoW. Hola, Darl, ¿qué tal? ¿Te mola, no? Muchas gracias, Adri, muchas gracias. Pues nada, os estoy enseñando un poquito también el World of Warcraft, porque, bueno, os iré enseñando cositas.